Hoy vamos a hablar sobre los aspectos éticos en la mediación familiar, es decir, vamos a hacer mención del conjunto de principios y de códigos éticos que permiten regular el proceso mediacional, garantizando una efectividad y un desarrollo humanizado del proceso para la resolución de conflictos. Pero es importante que nosotros partamos del hecho de saber que los conflictos son inherentes a todas las realidades humanas. Es decir, que donde existan y coexistan personas van a haber conflictos y que en la mayoría de los casos los conflictos se convierten en dinamizadores de los procesos sociales y humanos. Cuando hablamos de conflictos familiares, estamos hablando de aquellas situaciones en contraposición que enfrentan las familias en su cotidianidad. Pero estos conflictos empiezan a tener una significancia dentro de la familia cuando no pueden ser resueltos con los recursos propios del sistema familiar. Y en ese momento las familias requieren de la asistencia de un espacio neutral, de un tercero, ya sea desde el respaldo legal, del respaldo jurídico o ya sea desde la intervención de una persona o de un tercero que cuente con habilidades para la resolución de conflictos. La vía de esta resolución de conflictos son dos. Puede ser una vía heterocompositiva o la vía autocompositiva. Cuando hablamos de la vía heterocompositiva, estamos hablando de una vía adversarial que generalmente se resuelve en los ambientes de tribunal. Es decir, estas familias han llegado a un nivel de conflicto, de la intensidad del mismo, que requieren la intervención de un tercero con un respaldo jurídico que permita dar una resolución al conflicto. Esta vía de resolución, esta vía adversarial, trae en sí misma también unos desgastes importantes a los sistemas familiares. Por eso se piensa en la vía autocompositiva como una forma de intermediar en el conflicto familiar, aunque no de una característica formal, permita una negociación y unos acuerdos que faciliten la convivencia y la coexistencia de los miembros de la familia. Entonces, dentro de esta vía autocompositiva tenemos la negociación, la mediación y la conciliación. Entendemos nosotros por mediación a ese proceso formal de gestión positiva de los conflictos que se rige por principios propios y se hace efectiva a través de un procedimiento no formal porque no está dentro de la vía adversarial, combinado con técnicas multidisciplinares por un profesional con formación específica en este campo, con la finalidad de alcanzar acuerdos duraderos. Entonces estamos mencionando de que hay un conflicto que va a ser resuelto de manera positiva y con unos acuerdos que permitan medirse en el tiempo y que ayuden con la coexistencia de los miembros de la familia. Dentro de este proceso de mediación está regulado por unos principios que van a permitir la claridad del proceso. Uno de los principios fundamentales, que es un principio de mediación, pero que a su vez está dentro de los códigos de la ética, es el principio de confidencialidad. Es decir, que el mediador, que es el que va a jugar un papel vital dentro del proceso, pero no es el protagónico de este proceso de mediación, tiene que llevar una confidencialidad o tiene que tener un principio de confidencialidad con el sistema familiar y aún dentro de los mismos miembros del sistema familiar o de las partes que componen el proceso mediacional. En muchas de las ocasiones dentro de los procesos mediacionales se requiere la particularidad de una intervención individual con el mediador. Esos diálogos que se gestan en ese proceso mediacional deben guardar un carácter confidencial. Es importante el principio de neutralidad, imparcialidad, que va a implicar que este mediador se mantenga en un punto en donde no hay una orientación hacia ninguna de las partes. Por eso también se considera el interés superior de los menores y de los dependientes, que son las únicas personas por las que el mediador tendrá una mirada mucho más indicada, preocupación y interés de cuidado que cuando estamos hablando de una población de adultos. El principio y el interés es por todos los miembros, pero la mediación intenta cuidar de una manera importante a los menores o a las personas dependientes. Uno de los principios gestores de todo este proceso mediacional es la voluntad y el compromiso de las partes frente a este proceso, es decir, que la mediación es un proceso voluntario, en donde las partes implicadas en el conflicto tendrán que asumir unos acuerdos y unas responsabilidades que se tendrán que establecer acorde a las necesidades, teniendo en cuenta el respeto a las personas y a la diversidad para que puedan mantenerse en el tiempo.
Tiene que haber una buena fe por parte de todos los implicados, tanto a las personas que son las generadoras o las que hacen parte de la dinámica del conflicto, como del mediador que va a estar regulando. Debe ser un proceso transparente, debe tener una característica personalísima, es decir, que debe ajustarse a la realidad de cada sistema familiar. Debe haber una inmediatez en la celeridad de los procedimientos, tratar en la medida de lo posible que estos procedimientos se puedan desarrollar sin la mayor dificultad en prolongarlo, sino que sea justo a la medida de lo que la familia necesita. Debe haber un gran componente en la competencia del profesional para intervenir, para asesorar, para acompañar o guiar cualquier tipo de mediación en la resolución de conflictos de orden familiar. Hay un componente muy importante que es la flexibilidad. Los conflictos por lo general llegan a un punto en que generan inflexión en los actores que están dentro del conflicto. Y cuando este conflicto ha adquirido unas matices bastante crudas entre las partes, se vuelven inflexas a la hora de moverse en buscar alternativas que permitan solucionar los conflictos. Entonces, la flexibilidad que se genera a partir del principio de mediación, que se gesta desde el mediador, va a ayudar mucho a que se amplíen las posibilidades de las alternativas para ambas partes. La normativa internacional de la mediación, que es la recomendación número 98 en el punto 3 de los procesos de mediación, tiene unos rectores de actuación para la mediación. Estos rectores, estos principios rectores se parecen mucho a los principios que hemos estado mencionando. Podríamos rescatar el principio de legalidad, es decir, que a pesar de que el proceso de mediación no es un proceso que tenga un carácter jurídico, debe contar o cuenta con toda la legalidad en el sentido de que no se pueden establecer acordes ni alternativas que no estén ajustadas a lo legal. No debe haber imposición, debe haber una competencia, debe haber una buena fe y todos los principios que hemos venido mencionando, como la igualdad, la imparcialidad, la neutralidad, la libertad, la confidencialidad, la protección de los otros de manera general. Dentro de los apartados vale la pena resaltar estos elementos que se vienen mencionando en estas recomendaciones mundiales para los procesos mediacionales y tener en cuenta todos los aspectos que regulen la parte ética del proceso. Entonces tenemos que el apartado 3.1, que el apartado 3.2, que el apartado 3.3, el apartado 3.4, el apartado 3.8, todos giran en torno a estos principios que hemos venido mencionando de manera general, como la imparcialidad, la neutralidad, la no imposición, la inconfidencialidad, el informar a las partes si estas partes, por ejemplo, requieren otra intervención distinta al proceso mediacional, porque cuando se hacen intervenciones de tipo familiar, muchas veces queda claro sobre la mesa la necesidad de las partes de recibir algún otro tipo de atención que es necesario que se pueda trabajar dentro de los procesos o que se pueda mencionar que se debe trabajar dentro de la resolución de los problemas familiares que tenga el sistema. En el código ético del mediador, de manera muy clara, nosotros hablamos y partimos de unos elementos. El primer elemento habla de la autonomía de la voluntad de las partes para ser parte del proceso mediacional. Habla de unos principios fundamentales, ¿sí? Que ese principio está orientado por la credibilidad, la competencia, la confidencialidad, la diligencia y la imparcialidad del mediador. El mediador, frente a su nominación, es decir, frente a la asignación que se le ha atribuido, si él aceptará el cargo de mediador cuando esté absolutamente consciente de sus competencias y de su entrenamiento para eso, que esté regulado por las normas éticas, que maneje un proceso íntegro de mediación. Y si hay alguna situación que de pronto no permita que él pueda hacer un ejercicio adecuado de mediación, lo pueda expresar y lo pueda manifestar. Valorará la aplicabilidad o no de la mediación en el caso en que se le presente, es decir, que el mediador puede tener la claridad de explicar que ciertos conflictos posiblemente no van a poder tener un efecto de mediador o de mediación para la resolución, y esas condiciones deben ser explícitas en el momento de iniciar o antes de iniciar el proceso. El mediador frente a las partes. Entonces, este mediador frente a las partes debe garantizar a la posibilidad de ambas, a la posibilidad de todas las partes, a valorar sus implicaciones, el desarrollo del proceso, cada ítem negociados en las entrevistas preliminares, aclarar los temas de honorarios, los costes, las formas de pago, utilizar la prudencia y la veracidad absteniéndose de promesas y garantías con respecto a los resultados. Es importante que se sepa que a pesar
de que la competencia del mediador es fundamental, realmente los acuerdos surgen de las partes, surgen de la necesidad de las partes y del compromiso de las partes para generar promesas o garantías a ese proceso en términos generales. Entonces, utilizará la prudencia y la veracidad, absteniéndose de promesas y garantías con respecto a los resultados. Se entrevistará separadamente con las partes cuando fuera necesario. Asegurará que todas las partes tengan voz y voto. Asegurará que las partes tengan suficiente información para valorar y decidir, es decir, proporcionar todas las condiciones para que todo quede sobre la mesa de la negociación y de esa manera permita tener una claridad en la decisión. Observar la restricción de no actuar como profesional contratado por alguna de las partes. Eso es bien importante, por eso el principio de imparcialidad que se hacía relación hace un momento. El mediador frente al proceso debe describir el proceso de mediación, cómo es, qué tipo de mediación está utilizando, aclarar la confidencialidad, asegurar la calidad del proceso, velar por el secreto de los procedimientos, incluso en lo concerniente al cuidado tomado por el equipo técnico en el manejo de archivos y de datos, sugerir la búsqueda o participación de especialistas en la medida en que se requiera, interrumpir el proceso frente a cualquier impedimento ético legal, proporcionar a las partes por escrito las conclusiones de la mediación cuando se solicitara por las partes, suspender o finalizar la mediación cuando se considere que su continuación puede perjudicar a cualquiera de los que están implicados. Bien, eso es como todos los aspectos frente al proceso. Frente a la institución o entidad especializada o centro de mediación en el que esté, si en el caso que el mediador trabaje en un centro, debe cooperar en la calidad de los servicios, debe mantener los patrones de calidad de la formación, actualización y especialización exigidos por la institución, debe acatar las normas que regulen el espacio de la entidad donde desarrolle su trabajo de mediación y debe someterse al código del Consejo de Ética de la institución, entidad o centro de mediación y comunicación de cualquier tipo de situación que viole las normas. Es importante que también, sea cual sea la profesión que ejerza el mediador, debe sumarse a su código ético profesional de la profesión particular que sea, ya sea abogado, ya sea trabajador social o ya sea un psicólogo, cualquier profesional competente para desarrollar funciones de mediador, también debe sujetarse a ese código ético que regula su profesión. Y de esta manera garantizar que los procesos mediacionales con el uso de las técnicas y el uso de todos los protocolos y los recursos adecuados, se dé de manera efectiva para todos los participantes y garantizar el éxito de las mismas. Porque la ética, el aspecto ético es un determinante frente a la resolución y a las distintas posibilidades que se gesten en la medida en que los actores participantes se sientan cómodos con el proceso mediacional llevado a cabo por su mediador. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.